otros inmigrantes eran todos analfabetos. ¿Y qué pasó? Se resolvió cambiar, integrar a nuestra familia acá en este país. ¿Y cómo los integramos? Muy fácil. No los integramos con empresas, los integramos con la educación, con la ley 1420. Y yo Sí, les ¿qué digo, dijo que? Perdón, doctor. Chicos, por favor, el tema del micrófono. Doc, un segundo, por favor. Le pido que reactive su audio, Doc, porque se los tuve que silenciar. Chicos, por favor, el micrófono. Ahí estamos. bueno, Gracias. después voy a darle dos o tres preguntitas nada más. Sí, cómo no. Pero quiero decir que la clave de todo ha sido la educación. Y lo digo esto porque a mí me comprenden las generales de la ley. ¿Saben por qué? Porque yo soy maestro. Yo soy un maestro que he dado clases. Soy un maestro de escuela. Y de maestro de escuela he pasado por la universidad, la escuela pública, gratuita. Después pasé a la facultad, gratuita. Después pasé a ser titular de mi facultad, gratuita. Y después obtuve el doctorado, todo el doctorado y el concurso en 2 materias en una universidad gratuita. Entonces, sin dudas, acá tenemos una militancia nosotros. Tenemos una militancia por este tipo de educación. Y por eso que yo les digo que cuando nosotros hablamos de qué, por qué estamos acá por los derechos humanos, yo dije inspirar, ilustrar y orientar, pero también te quiero decir algo. Quiero llegar a tu corazón, a tu espíritu. Los derechos humanos son tu voz cuando no podés hablar. Cuando nadie puede hablar, esa es tu voz a través de los derechos humanos. Además, los derechos humanos son tu protección cuando estás indefenso y la garantía de dignidad en todo momento. Desde el derecho a la educación, del que ya me referí, y la libertad de expresión, hasta el derecho al juicio justo, que es una clave que acá enseñamos, y la igualdad ante la ley. Por eso que los derechos humanos, escucha bien, son esenciales para que vivamos en un mundo donde todos juntos podamos prosperar como jóvenes, porque yo también fui joven algún día, hace muchos años, muchos siglos, pero realmente ustedes, sin dudas, son la próxima generación de líderes. Los futuros líderes están acá. Entren en la facultad y vean la cantidad de presidentes que hemos tenido y que han desarrollado nuestra profesión. Nosotros acá tienen que ser no solamente líderes, sino también les propongo que sean activistas, defensores del cambio. Tenemos que cambiar, tenemos que innovar. Y ustedes pueden marcar la diferencia al educarse sobre los derechos humanos. Nuestra clave es levantar la voz contra la injusticia y trabajar todos juntos para crear comunidades inclusivas y respetuosas. Ese es nuestro trabajo, esa es la consigna y eso es lo que yo trato de difundir con todos mis colaboradores. Eso es lo que le digo a la doctora Bancilota, al doctor Zambelli, a todos. Entréguense de cuerpo y alma por la educación, entréguense por la facultad. Vamos adelante, jóvenes, muchachos, chicas y los que no son tan chicos. Todos. Todos estamos convocados en esta lucha por educarnos cada vez mejor, por proteger a la gente y por ser cada vez mejores personas. Y ahora voy a escuchar 2 o 3 preguntitas, no más, porque hoy di más o menos 4 horas de clase y estoy un poco cansado, nada más que por eso. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por sus palabras de inspiración. Yo sé que está cansado, pero quiero decir una breve cosa, una breve cuestión. Cuando yo lo conocí al doctor, vino a dar clases, yo cursé Derechos Humanos, después cursé el CPO con él, y la verdad que el doctor siempre, además de ser un pionero en cuestiones de inteligencia artificial, de drones, de cosas que no estaban en agenda cuando, como hoy lo están,
es una persona que nos inspira constantemente a seguir y siempre ha sido muy generoso, no solo en impulsar nuestra carrera, sino también en darnos la libertad necesaria para que podamos crecer y para poder transmitirles a ustedes todos nuestros conocimientos con una plena libertad por parte de él y una plena confianza que deposita en nosotros. Así que aprovecho para agradecerle, doctor, y obviamente el que Gracias. quiera hacer una pregunta al doctor puede hacerlo, levanten la mano, el que primero levanta la mano, hacemos dos preguntitas porque sabemos que el doctor, Dos preguntas. además el doctor no para, o sea, tiene muchísima Más energía. aún, mañana, mañana tengo otra No reunión sé, exactamente a lo las sé. 7:30 de la mañana en el curso que dirige la doctora Los Jóvenes. Así que Claro, el de Yamila, bien, o sea, yo sé sí, que no para usted. el día es bastante largo. Y hoy di Tendría un que darnos curso su muy secreto. interesante, hoy di un curso muy interesante en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, con mucha Y la semana, participación. y la semana Y que me viene le gustó. toca a nuestro CPO también. La semana que viene, sí, exactamente, y la semana que viene también tenemos una presentación el día 17. El día Aprovechamos 17 para tenemos escuchar. una presentación de las políticas y académicas. Vamos a explicar que los políticos, que todo el mundo los desprecia bastante y dicen, no saben nada, son unos ignorantes. Hay políticos que no son ignorantes, que Ujú. estudian y que no solamente están bregando para que se desarrolle la Argentina, sino que además saben. Entonces, por eso hemos convocado a tres mujeres que nos van a ilustrar sobre su actividad académica, además de la actividad política. Bueno, a ver las preguntitas, Excelente. rápido, Después le vamos chiquitito. a mandar, sí. Levántenme la mano virtual, por favor, y con la cámara encendida, los que van a preguntar, así los podemos ver y el doctor los puede conocer. César, a ver, César, bienvenido, César. Adelante. Buenas, ¿cómo anda, profe? Sí, me di cuenta con lo que dijo, con lo que repetía recién la profe Ornella, que es pionero en varias cosas. Yo con lo que voy viendo de derechos y en la actualidad y en la historia, lo que vamos estudiando, ¿cómo se hace para seguir siendo pionero cuando parece que los derechos humanos básicos muchas veces cuestan, la lucha es día a día? Parece que derechos que creemos que ya están saldados. eh, Pasa el tiempo y nos damos cuenta que son luchas que hay que seguir dando. ¿Cómo se hace para seguir siendo pionero en estos temas? No sé si se entendió la Bueno, pregunta. la tarea en este caso es muy fácil, porque yo soy profesor y el profesor es el que enseña fundamentalmente una visión que tiene que ver con el espíritu. En cambio, cuando uno sale de la actividad de profesor, nosotros enseñamos nuevas ideas, nuevos conceptos, y esos conceptos son muchas veces fantasías, son sueños. Y lo que queremos hacer nosotros es que esos sueños se hagan realidad. A veces nosotros no los podemos hacer realidad, pero realmente cuando nosotros transmitimos todas esas ficciones y todas esas ilusiones, vamos creando un clima como para poder trabajar. Y les quiero decir, siempre en el derecho hay una sensación de depresión. ¿Por qué? Porque nosotros notamos que la tecnología, sobre todo los que estamos en la tecnología es como un cohete supersónico que va subiendo. Todos nosotros estamos trastornados por la tecnología y tenemos más relación con un teléfono digital que con un libro. Y sin embargo, por otro lado, esa tecnología que crece de una manera exponencial, ¿qué es lo que sucede con el derecho? Está creciendo la tecnología, imagínense la inteligencia artificial y todos los temas que ustedes ya saben, la inteligencia generativa, nuevos aspectos. Y por otro lado, el derecho, ¿cómo está? A veces tenemos la sensación de que el derecho parece un buzo, con los zapatos de buzo, esos zapatos pesados, ¿vieron? Que va subiendo por una escalera medieval. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar ese punto de vista. Tenemos que cambiar el punto de vista y generar entonces en nosotros la ilusión y el contacto y la relación directa entre la tecnología en tiempo real y el derecho. Porque el derecho muchas veces notamos como que está atrasado, pero tenemos que ponerlo al día y esa es nuestra tarea. O sea que, y muchas veces la tarea no solamente de nuestro país, sino, y no solamente en el derecho en general, sino también en las cuestiones internacionales. Tenemos una sensación de que hay una cierta impunidad. El que las hace no las paga. Entonces,
lo que tenemos que hacer es que también que se cumpla el derecho, que se cumplan las normas. ¿Y cómo empieza todo? Con nosotros, con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestros clubes. Ahí tenemos que dar el ejemplo. Esa es nuestra tarea y ese es mi objetivo. Eso es lo que les quiero enseñar. Gracias, doctor. César, bueno, creo que más que respondida la pregunta. Gracias, Doc. Tenemos dos preguntitas Muchas más. gracias. Dos más. Puede ser, vamos con Rosa de Simón. Rosa, A ver, adelante. Rosa. A ver, Rosa. Hola, buenas noches. Hola. Yo le quería consultar, yo soy docente también y le quería consultar sobre esto. A mí me pasa mucho, me estoy formando acá, me formé en un profesorado público y me formé en España en una universidad pública que no es pública en sí, o sea, no es pública, pero no en el sentido como acá. O sea, yo tuve que pagar mi carrera, ¿sí? Y me pasa mucho con mis alumnos como que no puedo, dan por sentado tanto todos los derechos que ya tienen, ya han adquirido, que a veces siento como si Se cortó. Se colgó los Rosa. despreciaran. Ahí A mí me está. parece Se colgó. Te colgó un poquito, Rosa, perdón. A veces siento como sí y se colgó un poquito. Si podés repetir, por favor. trato mucho, le decía, a ver, sí, Eh, como si los dieran por sentados a los derechos, como si Se vuelve a cortar, ¿eh? están ahí y no sé para qué esa parte. sirven, a veces me lo dicen, me dicen, pero ¿para qué sirve esto? Y yo les digo, "Ay". A ver, un segundo, a ver si lo puedo modificar, si son los datos o algo de eso. Trate de sintetizar la pregunta, así podemos responder claramente. Porque la pregunta se va transformando en una Rosa, especie. si querés, mientras sí, la podés escribir en el chat mientras acomodás eso y vamos con Belén, que la tenemos ahí Belén. lista. A ver, Me Belén. parece que vos tenés una mejor conexión. Vamos, Belén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Ahí, le va? Rosa, escribí. Hola, Belén. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. No, yo quería ir a una pregunta quizás un poco más personal, saber qué fue lo que lo atrajo del derecho y particularmente qué fue lo que lo atrajo de esta rama del derecho, o sea, el derecho internacional, los derechos humanos. Yo soy arquitecta, me recibí hace poquito, y cuando estaba cursando el último año, perdón, tuve la materia legal y como que básicamente con esa materia me enamoré del derecho, no sé por qué. eh, y nada, es como que creo que tiene que ver mucho con una búsqueda personal, una búsqueda de identidad. Y nada, quería saber, yendo más a una cuestión personal, qué fue lo que lo atrajo del derecho y qué fue lo que lo atrajo de la profesión en sí. Bueno, mira, te voy a decir, tiene mucho que ver con la arquitectura. Porque cuando uno empieza con la historia del derecho o verificar, o uno se encuentra con el derecho en esa encrucijada de vocaciones y todo lo demás, es como la Catedral de Gaudí, de la Sagrada Familia, que está inacabada, que hace un montón de años que no se pudo terminar, y uno siempre tiene el planteo que ante la injusticia uno tiene mucho que hacer y mucho para terminar. Es como la Catedral de Gaudí que tenemos que terminar, y que parece que en el 26 la van a terminar, vos que sos arquitecta, lo Sí, está sabrás mejor. proyectado. Sí, Está sí, proyectado. Entonces, en ese proyecto de arquitectura, tipo Le Corbusier, en donde tenemos que trabajar con líneas, con conceptos y con ideas, y con la lucha contra algunos aspectos que uno considera injustos. O sea que yo, en mi historia personal, yo he sido una persona absolutamente pobre. Y quiero hablar también de parte de mi historia. Huérfano de padre y madre a partir de los 14 años. Y yo me planteé y me recibí de abogado a los 20 años. Entonces, yo me planteé porque yo quería ser abogado y quería luchar para ser abogado, para defender una serie de derechos. Y pude constituir mi vida, mi familia y todo en un ámbito de crecimiento con el derecho. Así que yo lo que les aconsejo es, ¿qué es lo que a mí me llevó? Me llevó eso. Son una serie de elementos que tienen que ver mucho con el espíritu y con la vida que a uno lo va llevando, pero que básicamente tiene que ver con la lucha contra la injusticia, contra la discriminación, la protección de minorías. O sea,
uno cuando dice que cada acción, por pequeña que sea, puede tener un impacto enorme. Por eso es que a todos nosotros, yo les digo y les propongo, chicos y chicas, que no duden en hacer todas las acciones que sean necesarias en la lucha contra la discriminación, protección de minorías, acción contra la pobreza. En nuestro país tenemos una lucha enorme contra la pobreza. Tenemos prácticamente el 50% de cada 10 chicos, 8 chicos no pueden comer todos los días. De cada 1.000 chicos, muy pocos llegan a completar el secundario. Nosotros pudimos completar el secundario. O sea que entonces tenemos que emprender nuestra vida como una gran lucha. Y en esta facultad es el lugar donde podemos luchar protegiendo a todos aquellos que nosotros consideramos que son los más débiles. Y al mismo tiempo ayudando ¿cómo? Estudiando. La clave es estudiar, saber, conocer, indagar, estar cada vez más disconforme y pretender cada vez más. Esa es mi respuesta. Quien sabe fue insuficiente, pero es lo que sé. Muchísimas Muchas gracias y toda la admiración del mundo. Gracias. Gracias, Belén, muchas gracias. No sé si Rosa volvió, Doc, y ya lo liberamos, agradeciéndole su tiempo nuevamente. Sí, apagué la Rosa, cámara a ver si Volvió si Rosa. funciona Volvió mejor Rosa. así. dale. Lo que le quería Avanti, preguntar es dale. eso, ¿cómo hacer para inspirar a mis alumnos a que ellos luchen por sus propios derechos? Y me cuesta mucho eso, que entiendan que los derechos no los obtuvieron porque bajaron de una nube, sino porque hubo una lucha y porque hubo mucha gente que sacrificó hasta sus vidas para obtenerlos. Entonces me pasa eso. Los derechos no se heredan, se conquistan. Y entonces esa es la gran actividad. Bueno, hay que luchar por los derechos. Por ejemplo, les voy a decir algo y voy a ser un poco propagandístico, pero propagandístico por mi universidad y por mi facultad. Ahí tenemos una gran oportunidad. El 23 tenemos una marcha por nuestra querida universidad. Ahí tenemos que luchar, ahí tenemos que estar presentes. Tenemos que estar presentes porque no es cuestión retórica de estar simplemente hablando que yo quiero a mi universidad. No, tengo que salir a pelear por nuestros recursos. En este caso, nuestro presupuesto, nuestro futuro, la forma en que nosotros podemos desarrollar la investigación, la creación y toda esta actividad. No solamente en la Facultad de Derecho, sino en la Facultad de Medicina, las otras unidades académicas que integran los 300.000 alumnos que tenemos en la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, esa es la forma. Inspirar con la acción. Los derechos no se heredan, se conquistan. Gracias, doctor. Excelente respuesta. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias, Rosa. Bueno, ¿quién más nos gracias, queda? A ver. Rosa. ¿Alguien más quiere Bueno, hacer alguna pregunta? la última Yo, pregunta. profe, no puedo levantar la Última. mano. Dale, Avanti. ¿Y quién es? Doctor, La última. una pregunta. ¿Qué tal? Esperá, no te veo. ¿Estás con la cámara? Ah, ¿Sí? A ver. ok, ¿Qué no, porque opina? lo tengo destacado. Ahí vamos. Ahí va. Ahí estamos. Dale, Avanti. Sí. Dale. ¿Qué opina usted sobre el derecho a la educación, que es un derecho adquirido? Y bueno, por faltas, ¿no?, del Estado no se está garantizando. Por eso también la Bueno, lucha del 23, que vamos a estar, pues, al menos yo en presente. realidad, el derecho a la educación no es un derecho adquirido, es un derecho conquistado, porque precisamente es un derecho que hay que luchar todos los días para tenerlo. No lo recibimos porque somos buenos o porque tenemos plata o porque somos argentinos. No. Como fue exactamente como se hizo cuando los analfabetos decidieron, con la educación pública y gratuita, decidieron dejar de ser analfabetos. Ustedes saben, miren, les voy a dar un dato que a mí me emociona mucho. La ley 1420 fue más o menos en 1900, año más, año menos. El general Roca fue el que la impuso. El general Roca, tan perseguido por todos los temas que tienen que ver con los indígenas y todo eso, con los pueblos originarios, que realmente también es una gran exageración. El día que lo estudien, van a dar cuenta que no es así.
General Roca, que fue un gran presidente, tuvo la idea, por supuesto, no es una idea de él solamente, sino fue de 3 presidentes, de Sarmiento, de Nicolás Avellaneda y de él. Eliminar el analfabetismo como medio de integrar al país. Bueno, yo les dije que prácticamente un 80% eran analfabetos. En 1900, 80% de la población analfabetos. No sabían ni leer ni escribir. En el año 25, ¿saben qué porcentaje había de analfabetos? El 1,32. Miren qué éxito. O sea, ese es el gran éxito de la Argentina. Por eso entonces, a todos aquellos que se empeñen en luchar por estos objetivos, piensen que la educación es nuestro gran trabajo. La educación no la recibimos de arriba, sino que la recibimos con gran trabajo. Y tenemos que seguir trabajando. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo podemos hacer desde ahora? Y estudiando, haciendo cada vez más útil nuestra vida. Así que yo, chicos y chicas, los invito. Vamos, muchachos, vamos adelante. No solamente que ustedes sean defensores de los derechos humanos en general, sino que sean activistas para todas las cosas buenas y útiles para nuestra sociedad. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Bueno, un y ahora placer que nos entonces, haya visitado. Gracias. muchas gracias, Ornella, muchas gracias por la invitación y espero que no se hayan aburrido tanto porque, bueno, qué sé yo, uno a veces tiene conceptos un poco grandilocuentes. Bueno, al final nos quedamos media hora, pero bueno, ¿Vio? fue un placer. Valemos la Fue un pena. Sí, fue un placer, vale la pena. Así que bueno, Gracias, Ornella, sé que van a estar con la Corte Interamericana hoy, así que bueno, Sí, correcto. con la Corte Interamericana, así que espero que tengan éxito en la enseñanza. La Corte es muy importante porque tengan en cuenta que los fallos de la Corte después influyen enormemente sobre nuestra Corte Suprema por el famoso control de convencionalidad. El control de convencionalidad hace que el derecho que se produzca prácticamente una fertilización del derecho. El derecho, digamos, está en la Corte Interamericana, los fallos de la Corte, y los fallos de la Corte fertilizan en todos los sistemas jurídicos internos. Así que se fertilizan y se transportan. Exactamente, todo el derecho se va transportando y eso nos hace un derecho universal. Ornella, gracias. Doctor Zambelli, un fuerte abrazo. Doctor. Doc, muchísimas Bueno, gracias por todo. Ornella, un beso, un beso, muchos saludos a tu hermano y a toda tu familia. Gracias. Serán dados, Hasta Doc, luego. igualmente para Mónica. Nos vemos pronto. Adiós, Un besito. gracias. Chao, chao. Gracias, Doc. Gracias. Adiós. Adiós. Lo tendríamos que haber aplaudido. Bueno, se nos pasó, lo dejamos para la grabación. Bueno, sí, queda para la posteridad. Bueno, chicos, gracias. Espero que les haya gustado. La verdad que a veces parece no una tontera, pero es muy difícil a veces conocer al titular de cátedra. Personalmente, a mí particularmente, yo cursé con él todas las materias. Y siempre fue muy generoso y es difícil a veces en la vida encontrar gente generosa, gente que ame lo que hace y Juan Antonio es una persona que si bien la conozco hace ya más de 15 años, creo yo, más o menos, es una persona que siempre está activo, que está con muchísima pila, que a veces nosotros no nos alcanza el día para hacer nuestras obligaciones cotidianas y él realmente está siempre pensando en cómo puede distribuir entre la cátedra no solo los cargos, sino también el porcentaje que nos da cada uno del sueldo que nos paga la UBA y trata siempre de pensar en quién se queda sin trabajo, quién no, y la verdad que es una persona sumamente generosa y de construir, así que bueno, sepan que siempre van a poder contar con él, con nosotros para un consejo y que obviamente ahora yo tengo un CPO, no sé si lo dije acá, creo que el público se renueva, pero tengo un CPO a cargo que es de Derecho Humano a la Educación, justamente con lo que Melanie comentaba, y sé que Melanie estaba interesada también en esa temática. Para el futuro, si me quieren acompañar y buscar en la oferta, va a estar en los primeros bimestres y segundos bimestres de la facultad. Es una materia de 2 puntos, así que bueno, también pueden seguir acompañándonos ahí. Bueno, dicho esto, y lo último que les quiero decir es que la semana que viene vamos a tener una jornada, como bien dijo el doctor, que va a hablar un poco de políticas en la academia.
Es una jornada que después yo les voy a mandar vía campus el flyer y la información para que puedan venir. Estaría buenísimo si los que puedan venir, así nos conocemos, charlamos un ratito, nos sacamos una foto y la subimos a Instagram y les doy un punto extra en el examen. Mentira, es un chiste eso. Pero el que quiera venir, realmente para mí va a ser un honor, ya que estamos en esta virtualidad un poco que no me agrada demasiado. Bueno, puede ser una buena oportunidad para conocernos, ¿sí? Así que les voy a pasar, es el miércoles que viene a las 17 horas en la Facultad de Derecho. Van a exponer 3 políticas que además son profesoras y académicas. Así que bueno, para tener otra perspectiva y para interactuar y para conocer también al doctor personalmente, pueden venir, los esperamos con todo placer y con todo gusto. Bueno, dicho esto, ahí la veo a Agus que se acaba de sumar. Hola Agus, ¿cómo estás? Mi Agus, digamos. Hola Agus, ¿cómo estás? Bueno, y le dejo entonces la clase a Nicolás, que es el que tenía la clase a cargo. Así que bueno, gracias por estar. Espero verlos pronto. ¿Hoy qué día es? O sea, nos vamos a ver el lunes. Y bueno, me encantaría verlos el miércoles también. Así que gracias por haber estado. Gracias Nico, gracias Agus. Los dejo en paz. ¡Mua! Beso para todos. Gracias. Gracias, Chao. buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Nosotros igualmente nos presentábamos la primera clase. Mi nombre es Nicolás Zambelli, yo soy JTP de la comisión. Eh, a partir de ahora es como que les dan como un recreo de mí, pero a partir de ahora tengo la mayoría de las clases las van a ver conmigo. ¿Por qué la van a empezar a ver conmigo las clases? Yo, además de, bueno, de ser abogado y tener un propio estudio, me dedico básicamente a derecho penal. Es mi especialidad, de hecho me estoy doctorando y en su momento hice el magíster de, perdón, estoy medio mal de garganta, el magíster en Derecho Penal, pero a partir de ahora se empieza a ver concretamente la parte que de pronto puede llegar a ser más divertida, o no sé si les agrada o no los derechos humanos, pero la parte más práctica de los derechos humanos, cómo se condice todo lo que vemos en norma, lo que ya vieron monismo, dualismo, comisión, fuentes, tratados internacionales, cómo eso es traído desde la esfera internacional a la esfera interna y cómo es aplicable en razón de, obviamente, del 75-122 a cómo fue transformado en derechos básicos de niños, familia, derecho matrimonio igualitario, es decir, cómo los derechos humanos terminan, como decía el doctor, fertilizando lo que después fue bueno, con la última reforma del Código Civil y Comercial, cómo básicamente los derechos humanos van y terminan aplicándose en el derecho patrimonial, el derecho tributario, el derecho penal. Yo lo uso mucho, derechos humanos. De hecho, no hay fallo que intento recurrir que no sea en razón de los derechos humanos, sobre todo debido a proceso, tiempo, ya lo vamos a ir a ver, ya lo vamos a ver. Sobre todo en Corte Penal Internacional. En Corte Penal Internacional yo hago una clase introductoria a lo que es la teoría general del delito, para que puedan, básicamente, no solamente cuando vayan a derecho penal, puedan entender bien un poquito más la materia, sino además cómo se crean y cómo se estudian los crímenes de lesa humanidad, genocidio, de guerra, lo que fuere. Es decir, cómo se estudia concretamente los tipos penales dentro de una investigación, tanto en la esfera de derechos humanos como en la esfera interna. Después también tenemos garantías, tenemos, creo que desaparición forzada, si no me equivoco, garantías. Y bueno, es decir, a partir de ahora, prácticamente cada 2 clases vamos a estar viendo. Un segundo que tengo gente esperando, ahí los admito. Es decir, a partir de ahora, cada 2, 3 clases van a tener una clase conmigo. Independientemente de que, bueno, al ser JTP, después en caso de los que vayan a final, espero que no vaya ninguna a final, porque eso quiere decir que en algo fallamos en los parciales, oportunamente serán evaluados por Ornella y por mí. Así que bueno. Bueno, básicamente, ustedes estuvieron viendo ya lo que es fuentes, lo que es monismo-dualismo, lo que es los tratados internacionales de derechos humanos o tratados básicos, el tipo de ratificación. Tengo entendido que ONU, ¿ya vieron ustedes o no? Naciones Unidas, Sistema Universal, ¿lo Todavía vieron? no, todavía no. Todavía no. Bueno, eso me parece, esa clase me parece la dan con Romy. La ven con Romy. Y lo que vieron
lo que vieron la semana pasada, tengo entendido, es sistema americano o interamericano de derechos humanos. Entonces empezaron a ver lo que es la declaración, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Comisión. Más o menos que recuerdan de la Comisión. Esto es muy importante porque tanto el sistema americano como el sistema africano son muy parecidos y de hecho el sistema europeo, que también van a verlo conmigo, empezó así y después se modificó directamente. Uno hoy en día llega a la Corte. A ver, lo que tienen que saber del sistema americano es que tiene dos tipos de filtros. Es decir, a mí no me gusta hablar, de hecho yo lo tuve en un debate con una clase, a mí no me gusta hablar, o por lo menos esa es la teoría general, la actual, en hablar de primera instancia, segunda instancia, tercera instancia y en todo caso el fuero internacional cuarta instancia. ¿Por qué? Porque supongamos, sucede mucho en penal, que uno tiene una denuncia en un juzgado de instrucción, después tenés la Cámara del Crimen, que es la Cámara de Apelaciones, después tenés casación y después tenés la Corte. Pero tampoco funciona así, porque el sistema penal se aboca en un sistema de instrucción y después una etapa oral. Entonces, eso, dependiendo si se encuentra en instrucción o se encuentra en una etapa oral, un debate, el famoso juicio que ustedes ven por la televisión, cuando están los tres jueces, está la fiscalía y la defensa, van a ver que hay muchas más instancias. Es decir, fíjense que ya de por sí estamos hablando de instrucción, debate oral, casación, Cámara del Crimen y Corte. Entonces ya estamos hablando de internamente prácticamente 5 instancias. Entonces, adelante no corresponde. E incluso se habla de que primero se puede ir a la comisión y después a la Corte, entonces hablamos de 2 instancias más. Entonces, yo diría, para que no se haga mala sangre, no piensen en instancias judiciales, sino en un solo proceso que tiene distintas fases, pero no instancias, que son cosas distintas porque tranquilamente la quinta instancia te voltea o te rebota o te revoca, como es el término, todas las demás instancias. Entonces, la semana pasada, o la última clase, la del día lunes, ustedes vieron comisión. ¿Qué pasa cuando se crea, se crea la OEA y se reafirma, se ratifica la Declaración Americana de Derechos Humanos y a su vez en el año 68-69 el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos? Se crea un andamiaje jurídico en cuanto se termina de formalizar la comisión con sede en Washington, en Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, en Costa Rica. Entonces, ¿qué sucede después de esto? Es decir, nosotros tenemos una violación de derechos humanos. Supongamos, yo tengo un cliente o lo que fuere, que tiene todas las instancias agotadas en fuero interno, que creo que ya vieron ustedes los requisitos para acceder a la comisión. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la comisión? Además de no ley de dependencia, agotamiento de recursos internos, que sea procedente en razón de derechos humanos, ¿qué más? ¿Se Que no acuerdan haya los 6 requisitos básicos? litispendencia. Que no haya litispendencia, puede ser. Exactamente. Que no haya ley de dependencia, que sea algo relacionado con derechos humanos, es decir, que no sea improcedente, que no sea anónima, Se que no presente haya dentro de ningún los tipo de 6 entorpecimiento. meses, perdón, que se Los 6 presente meses. dentro de los 6 meses. Eso, sí, es importante aclarar esto. Hay jurisprudencia de hace ya un par de años que dependiendo de esos 6 meses, depende mucho esos 6 meses. Porque, por ejemplo, supongamos lo siguiente, hay una desaparición forzada, hay una desaparición X. No se encuentra el cuerpo de una persona a través de una acción de amparo, lo que fuere. ¿Qué pasa? Y al año usted determina que esa persona fue encontrada o pasó determinada cosa. Eso no quiere decir que hayan pasado 6 meses de la última resolución interna para que uno pueda acceder de forma inmediata, ya sea por medida cautelar o por lo que fuere, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si bien el plazo prudencial es de 6 meses, como bien decía la compañera, la realidad es que eso hay que ver el caso. Como todo, en todo caso, es decir, muchas veces uno está seguro, les va a pasar el día de mañana, uno está seguro, ganamos el caso, porque el derecho, tengo 20 artículos que me dan la razón, y después su señoría o quien sea resuelve otra cosa. ¿Por qué? Bueno, porque cada caso tiene que ser abocado a lo que sucede. Es decir, no es que
no es que la famosa pelea entre el positivismo y un naturalismo es indefinida y lo que dice la norma es eso y listo. No, muchas veces los jueces se apartan de eso, lo cual también tiene su crítica, porque también ahí te genera un poco de inseguridad jurídica, pero muchas veces los jueces se apartan de eso justamente para tratar de llegar a lo justo. ¿Se entiende? ¿Qué era lo que, no sé si a ustedes les gusta, a mí me gusta mucho la filosofía, estudio mucho filosofía, de hecho estoy con la tesis de eso, es lo que determinaba Kant, no sé si alguna vez lo escucharon, el empírico categórico, o el hipotético categórico, que es básicamente que, bueno, Kant, Hegel, es todo lo que es la teoría jurídica contemporánea, el idealismo alemán, es básicamente qué es lo que corresponde más allá de lo que te obligan a hacer. Es decir, uno tiene que actuar bien, no porque alguien se lo exige, no porque la norma te exige que vos tenés que actuar bien. Vos no dejás de matar a alguien porque el Código Penal te dice que matar a alguien tendrá de 8 a 25 o en caso de agravante puede haber perpetua. Vos matás a alguien porque moralmente está mal matar a alguien. Es decir, porque a vos te nace interiormente que vos no tenés que matar a alguien porque se iba a perturbar la tranquilidad del cuerpo de un semejante a vos. ¿Se entiende? Eso es lo que habla. Entonces muchas veces lo que sucede en los fallos es que vos podés tener razón jurídica, es decir, normativa, pero no necesariamente tenés que tener la justeza del fallo. Entonces, con esta conformación, a eso iba a los 6 meses, agotados los recursos, perdón, los requisitos de admisibilidad, la comisión, estos 7 comisionados, resuelven si la petición, concretamente, es o no admisible ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo cual, bueno, se cita al Estado, se trata de resolver amistosamente, si no se resuelve amistosamente, hay un informe, que es el famoso informe, no sé si lo habrán escuchado, del artículo 48-49 de la Convención Americana, en donde se admite formalmente la petición y finalmente la Comisión recomienda al Estado, bueno, tenés que dejar de hacer esto, que es el principio de no repetición, tenés que indemnizar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro para mejorar la situación. Eso es básicamente lo que hace la Comisión. La Comisión es un organismo no judicial, porque ahora vamos a ver el judicial, que es la Corte, no judicial, sino administrativo, en donde intenta a esos estados que hayan ratificado la Convención, hayan no ratificado la Corte, ahora lo vamos a ver, la jurisdicción de la Corte, para llamar la atención a todos los estados que están dentro de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, esto se entendió. A ver, esto igualmente lo vi en la clase pasada, yo estoy haciendo un repaso. ¿Hay alguna consulta de comisión así? ¿Arrancamos con Corte? No. No, está bien. Si me quieres hacer una consulta directamente, te rompe y listo. Así no estoy fijándome si hay alguna manito levantada y todo eso. Así hacemos más Nacho, profe, práctica hacer una la pregunta. clase. Sí, obvio, Aprovecho a sí. hacer una consulta con esto que dijo recién, que bueno, ya lo vimos igual, pero la comisión es un organismo administrativo y es para llamar la atención, o sea, sería un control más para el Estado que acepta el estatuto, que está dentro de la misma. Sí, es así. A ver, cuando un Estado ingresa a la OEA, tiene dos posibilidades. Una es ratificar, obviamente, tiene que ratificar la Convención Americana, o por lo menos firmar la Convención Americana y no ratificarla. Y cuando uno ratifica la Convención Americana, que es el segundo instrumento más importante del sistema americano, interamericano, vos tenés la posibilidad de aceptar, de hecho, va directamente, si vos ratificás lo que es la institución del organismo de la OEA, directamente vos ya quedás amparado de lo que es la comisión. Lo que puede elegir el Estado, de hecho hay algunos estados que no la han ratificado, es la jurisdicción de la Corte. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y países, por ejemplo, como Jamaica o Cuba, no han ratificado la Convención Americana en sentido de que si bien están dentro de la OEA y bien pueden ser como reestudiada una situación determinada por la Comisión
Interamericana, con sede en Washington, eso no quiere decir que haya ratificado la jurisdicción de la Corte. Entonces, la comisión te puede llamar la atención por algo, pero el fallo en sí es más índole político. Esto se ve mucho, de hecho lo van a ver en Naciones Unidas, que a veces los fallos o las resoluciones. Se cortó, ¿no? Se le Sí, cortó el al profe. Ah, Sí. bien. No sabía si era solamente a mí porque yo No, tengo se como cortó, mala se cortó. señal. Bien, bien. A ver, paren. Le voy a mandar un mensaje. ¿Qué está pasando? Ah, bien. Se fue y quedó Javier Marcón como anfitrión. Javier, ¿estás ahí? Sí, sí, Está estoy. desconectado. Ah, bueno, buenísimo. ¿Me querés pasar el...? Ahí te Ah, pasé ahí me el... hiciste. Genial. Ahí está. Y ahí ya estoy metiendo gente. Genial. Buenísimo. Gracias. Ahí entra el profesor de vuelta. Hola, hola, ¿están ahí? Ahí está. ¿Se me cortó a mí más, Agus, o se cortó la comunicación? No, no, se te cortó a vos. Ah, puede ser, vos sabés Sí, que sí, yo te cuando estaba, tildaste y te fuiste de la discúlpeme, reunión, pero bueno, ya estamos. no, ya cuando estaba hablando de otro aviso ya veía que estaba medio ahí dando vuelta. Sí, sí, yo tengo mala conexión también, por eso no sabía si era yo. Ah, y está Orme también. Bien. Listo, listo, ya está, ya está. Listo, Bueno, listo. listo, fue falla técnica. Eh, entonces, ¿en qué estaba? Ah, bueno, entonces, cuando vos firmás la Convención Americana, podés ratificar o no la jurisdicción de corte. No sé si contesté tu pregunta. No sé quién estaba hablando Sí, sí, antes. César, Gaitán. César, Sí, perfecto, clarísimo. listo. Sí. Bueno, entonces, Te bueno, hago, sí, decime. para cerrar, disculpa, no quiero hacerlo extenso, No. pero el otro día habíamos visto que si un Estado que está dentro de estos organismos no cumple, tiene sanciones como bloqueos económicos o de distintos tipos. Sí, sí, pasa, pasa. Si una nación, por ejemplo, creo que dijiste Estados Unidos, que aceptó pero no ratificó, le hacen la advertencia, no le pueden, a los que no ratificaron no tienen ningún tipo de sanción por El la problema Corte radica en sería. lo siguiente. El problema radica en lo siguiente. A ver, de hecho creo que César, vos le habías hecho una de las preguntas a Travieso, puede ser, yo me quedé pensando, hay un margen de apreciación de qué tipo de derechos se están violentando. Lo cual es en cierta forma arbitrario, pero sucede en todos los sistemas. Sobre todo sucede mucho, de hecho, a diferencia de la Convención Americana, en Europa está normativizado esto, se llama margen de apreciación. Entonces vos tenés que poner una balanza qué tipo de derechos o qué tipo de situaciones están. Por ejemplo, uno de los informes más importantes dentro de la comisión es un fallo muy antiguo, un informe muy antiguo, que se llama Baby Boy, que se dio en Estados Unidos justamente porque en su momento se habían permitido los inicios de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto. Había muchas presentaciones judiciales para detener esto en los 70, 80. Entonces, lo que sucedió fue que se presentaron ante la comisión en contra de los Estados Unidos esta petición diciendo, bueno, no, nosotros desde nuestro punto de vista entendemos que la Convención Americana hay un derecho humano donde la Convención específicamente defiende la vida humana. Entonces, lo que sucedió fue que hubo un informe a través de la Comisión Interamericana que terminó resolviendo básicamente que cada estado en ese sentido, no obviamente en la no protección de la vida humana, sino en la interpretación desde cuándo hay vida humana en la concepción o el sistema biológico del ser humano. Entonces,
la comisión termina interpretando que, bueno, que cada Estado parte tiene esa independencia de poder elegir sí o no respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Distinto es, por eso hay que ver también el margen de apreciación, distinto es los estados que directamente no cumplen con ninguno de los derechos. Es decir, una cosa es una interpretación argumentativa, pero dentro de un estado que de pronto tiene un sistema democrático limpio, o por lo menos que internacionalmente está limpio, que dentro de todo se cumplen las garantías judiciales, que dentro de todo esto, obviamente siempre va a haber algún tipo de violación de derechos humanos, pero dentro de todo está dentro del marco normal. ¿Por qué se habla de un margen de apreciación? Porque distinto es, por ejemplo, una dictadura, en que no se respeta ningún tipo de derecho civil y político, en donde hay presos políticos, en donde hay matanzas indiscriminadas, donde hay ejecuciones parajudiciales. Entonces, es muy importante, es una de las cosas que vos, creo que César, preguntaste, en cómo es que hay que ver la situación de determinados países. No es obviamente la misma situación que la de Estados Unidos, que puede, obviamente, que tiene, sobre todo el tema racial, tiene situaciones muy conflictivas a nivel de derechos humanos, que la situación que, por ejemplo, podemos ver en Nicaragua, o las detenciones que ahora están pasando en Salvador, o lo que está sucediendo con el tema de las elecciones en Venezuela, o lo que pasó el otro día en Ecuador con la Embajada de México, que eso igualmente lo van a ver en el sistema internacional, ¿no? Por la Convención Diplomática de Viena, de Relaciones Diplomáticas de Viena. Son distintas. Hay un margen de apreciación muy importante que tenemos que analizar antes de decir así, bueno, lo ratifica o no lo ratifica. Por lo general, la comisión es más política y trata de resolverlo. Que a veces no funciona y no funciona. Por eso también está la Corte. Pero ¿qué pasa? La Corte ya es vinculante, pero por ejemplo, lo que sucede es que cuando un Estado, por ejemplo el Estado de Venezuela, cuando vio que se venía un aluvión de informes en su contra y además fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se fue, es decir, si bien sigue dentro de la OEA y sigue dentro de la Convención, se fue de, de, de la ratificación y la jurisdicción de la Corte. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Eso lo que genera, y pasa también en África, cuando vos violás sistemáticamente los derechos humanos, es como a nivel internacional es una mala palabra. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Irán? ¿O es lo que pasa en Arabia Saudita? ¿O es lo que pasó en su momento con Qatar? ¿O es lo que pasa con Nigeria? ¿O qué pasa con Marruecos, con el desierto? Es decir, es más ¿Puede ser difícil lo que pasa ahora hacer en la República negocios Democrática del Congo? internacionales o tratar de... ¿Cómo? Ah, bueno. Eh, Es como que, o el lo que pasa en conflicto Corea que del Norte, hay, para ir al otro extremo perdón, totalmente distinto. Es sí. como que hay sanciones, Yo, por ejemplo, hay un montón leí mucho de situaciones. sobre, Sí, perdón, que si se puede comparar, por ejemplo, con lo que está pasando se ahora te en corta o se me República corta a mí, no sé. Democrática del Congo. No sé si se me corta a mí o se le corta. Se le corta a usted, profesor. Hola, hola. A mí se me corta. Pues deme un segundo a ver si me cambio de... Porque justo acá hay una tormenta. Pero deme un segundo a que me cambio de lugar. ¿Ahí me ven bien? ¿Se escucha algo? Sí, sí, se ve Sí, bien, se escucha sí, bien. perfecto. Puede ser que el lugar donde estaba se vea mal. Qué raro igualmente, porque por lo general tengo buena señal. Pero bueno. Eh, ¿Cuál es la pregunta a la compañera? Perdón. Que si esto de lo que estaba hablando puede ser, por ejemplo, como lo que está sucediendo ahora en República Democrática del Congo.
Sí, bueno, entre un montón de otras cosas. Sí, sí, o lo que estaba pasando. El otro día escuché que también estaba pasando algo por el estilo en Etiopía. Sí, sí. Igual hay muchas zonas conflictivas, igualmente. No vamos a estar toda la clase hablando de conflictos internos. Lo que pasa ahora con el tema de territorial con el mar de China también. No sé Ok, si muchas contesté. gracias. Sí, sí, absolutamente. Bueno, bueno, entonces, a ver. ¿A qué iba? Una vez que se hace este informe del artículo 48-49, yo trato de hacer, discúlpeme que me interrumpa, trato de hacer la clase así face to face, porque ustedes ya tienen el PPT, ya tienen la filmina en el Drive, es decir, mientras de última, mientras están hablando conmigo, escuchan mi clase, ven y no soy solamente un PPT que les va contando lo mismo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿se entiende? Trato de ser como la clase más, nada, explicativa. Entonces, una vez que la comisión hace este informe, que es el artículo 48-49 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, tiene dos posibilidades. Además de sancionar o no al Estado, tiene la posibilidad de derivarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ya les dije, esto tiene sede en San José de Costa Rica. De hecho, yo en su momento la visité, es chiquita, pero está bastante bien. Entonces, en esta corte está compuesta por 7 jueces. 7 jueces que a su vez tienen la posibilidad de ser elegidos por 6 años en Asamblea General de la OEA y pueden ser elegidos por otros 6 años. Estos jueces, son 7, pueden ser ofrecidos por cada uno de los estados entre 3 postulantes y en principio tienen que tener las características y los requisitos de los mayores tribunales de cada uno de los estados. El último juez que nosotros tuvimos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos argentino fue, ustedes nos deben saber, el doctor Zaffaroni. ¿Cómo es el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es de la siguiente forma. Una vez que llega o es remitido desde la comisión el caso a la Corte, por lo cual tiene las mismas, si él tiene los mismos legitimados, acuérdense, no sé si lo vieron el otro día con la doctora, con Romina, con Ornella, hay 2 tipos de legitimados en un proceso, el legitimado activo y el legitimado pasivo. Esto sucede en todos los casos. El legitimado activo es quien demanda, el demandante o el peticionante en el Foro Internacional, y el legitimado pasivo, que es en este caso siempre, obviamente, un Estado, que es el que ratifica, cosa que no sucede en las demás situaciones. ¿Por qué? Porque en la esfera internacional siempre el legitimado pasivo va a ser indefectiblemente un Estado, que es el que está violentando derecho humano o está violentando derecho territorial de mar o lo que fuere. Entonces, una vez que tenemos el legitimado activo, que obviamente es un damnificado en materia de derechos humanos, la comisión se apropia de esta personería o de esta representación y lo deriva a la Corte. La comisión hace lo que se llama una memoria, por la cual el Estado tiene 6 meses para contestar. Esta es la etapa escrita, es decir, ni bien llega el caso a la Corte, y después el Estado contesta, lo cual se llama contramemoria. A lo cual la parte demandante, la parte legitimada, la comisión y el damnificado, que también puede tener un abogado particular, obviamente, hace la dúplica y el Estado puede hacer una última réplica. ¿Alguna vez vieron una demanda ustedes? ¿O saben cómo es una demanda? Una demanda es una estructura escrita que es básicamente lo mismo que van a ver ustedes en las peticiones ante la comisión, la memoria, la contramemoria, la réplica, tiene una estructura muy simple, una demanda. Lo primero que tienen que hacer, obviamente, se presentan las partes. Es decir, ustedes si alguna vez ven una demanda, van a ver un párrafo inicial, señor juez, bla, 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 yo me presento. Entonces, se presentan las partes y justifican legitimidad, activa en este caso. Posterior, se pone el objeto de la demanda y después los hechos. Se mencionan todos los hechos, es decir, esto es tal cual como yo les digo, es decir, punto 1, legitimidad, punto 2, objeto, es decir, ¿qué se busca? Punto 3, los hechos.
uno redacta ahí, bla, 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 bueno, me pasó tal cosa, qué sé yo. Después mencionás las pruebas que tenés para acreditar todo lo que te está ocurriendo, todo lo que vos querés alegar. El derecho, que en este caso va a estar implicado dentro de las violaciones de derechos humanos. Y finalmente, podés citar obviamente una medida cautelar, podés pedir una medida cautelar, bueno, los autorizados y después obviamente el petitorio, que es básicamente lo que uno pide. Lo que es muy importante en la Corte Interamericana es la cuestión de medidas cautelares. Obviamente, las medidas cautelares a tener que ir a hacer. Perdón, ¿podrías repetir estos puntos? Sí, yo te lo repito, no hay problema. Igualmente, cuando empieces en la parte práctica, es como que ya te va a salir como natural. Es decir, lo primero que haces es una demanda, que en este caso será una petición o una memoria que va desde la comisión a la Corte cuando se lo reenvía en razón del artículo 48-49, es una suerte de demanda, la memoria y la contramemoria. Entonces vos ahí, ¿qué haces? Presentás la legitimidad, es decir, quién sos, por qué estás legitimado, igualmente eso ya te legitimó la comisión, por eso te está mandando el caso. El objeto que estás buscando, después los hechos, es donde vos explicás por qué vos pensás que hay una violación de derechos humanos, las pruebas, las cuales pueden ser testimoniales, periciales, in situ, que tienen la posibilidad la Corte o a través de la comisión de poder ir a los lugares de la afectación. El derecho, bueno, con el derecho pones jurisprudencia, pones un montón de cosas, y después la petición, que es concretamente repetir todo lo que querés llegar. Entonces, una vez que pasa este proceso, que es la etapa jurisdiccional de la Corte, ahora vamos a ver la segunda etapa de la Corte, que es, la Corte también tiene una posibilidad de consultiva. Esta es la parte contenciosa de la Corte, es decir, jurisdiccional contenciosa. Se empiezan los debates. Es decir, una vez que vos vas produciendo la prueba, para acreditar lo que te está sucediendo, empieza la prueba. Lo cual es muy parecido, es decir, ustedes cuando empiezan a trabajar en tribunales, o no sé si alguno ya trabajó en tribunales o en un estudio jurídico, donde fuere, incluso en el Estado, van a ver que siempre los casos se dividen en etapas. La primera, por lo general, la interna de Argentina, es una mediación. En caso de que haya mediación, directamente ingresa la demanda, contesta demanda, la parte probatoria, los alegatos y después la sentencia. Después puedes recurrir, bueno, listo. Esto es lo que sucede igualmente en la Corte Interamericana. Es decir, vos tenés la parte escrita, que es la parte de demanda contra demanda, contestación, lo que dicen, el ofrecimiento de prueba, y después viene la parte probatoria. Ahí es cuando vos citás, ya sea de forma virtual, últimamente está sucediendo esto, o citas peritos o expertos, amigos curiae, que es un externo que por lo general se presenta en la Corte y dice, bueno, tenemos que ver esto, el derecho interno argentino dice esto, supongamos que está demandado la Argentina. Y finalmente vienen los debates, los alegatos. Los alegatos es la valoración de la prueba en razón del reclamo. Esto lo van a ver en todo proceso judicial de todo el planeta. Es cuando ustedes lo habrán visto por la televisión, no sé si alguna vez vi alguna serie de abogados, o un juicio, bueno, me imagino que vieron un montón de películas donde hay juicios, en donde básicamente los abogados, ya sea del Estado, de la comisión, el particular o incluso el damnificado, da una última palabra y dice, bueno, en razón de esta prueba se acredita esto, en razón de esta prueba se acredita esto está acreditado, esto es el objeto, pido, y hay una sentencia. La sentencia de la Corte Dominicana de Derechos Humanos tiene distintas facetas, las cuales primordialmente es o una reparación económica, o una facultad que tiene la Corte que se llama principio de no repetición. Es decir, el principio de no repetición lo que intenta es que el Estado llamar la atención, obviamente, de forma jurisdiccional y decirle, bueno, esto no te deja hacerlo más. Es decir, bueno, puedes tener las cárceles en las condiciones en que fuiste condenado, por ejemplo, que es los casos más resonantes o los más comunes en Argentina, es por el estado de las cárceles. Vos tenés que mejorar las cárceles. Bueno, perfecto, listo, mejorar las cárceles. Otra posibilidad son obligaciones de hacer o no hacer,
que esto le obliga al Estado a decir, bueno, vos no puedes hacer más esto, que está medio amparado con el principio de no repetición, pero en cierta forma, de pronto, cuando no es algo repetitivo, cuando no es algo generalizado, dice, bueno, esto no tenés que hacerlo más, o de pronto tenés que suplir lo que le estás haciendo al damnificado y dejarlo hacer específicamente para esta persona, por ejemplo. O de hacer, bueno, vos tenés que darle a esta persona esta situación. Y obviamente se puede, la Corte de hecho lo hace, sobre todo por el tema de honorarios, el tema de una indemnización en moneda fuerte, por lo general es en dólar norteamericano. Es decir, que obliga al Estado a indemnizar a la persona por un monto determinado. Y después, otra posibilidad que tiene la Corte, dentro del principio de no reparación, perdón, de no repetición, está este principio de reparación. Por ejemplo, eh, pasó con Campo Algodonero o distintas cosas que el Estado tiene que no solamente publicar internamente la sentencia, sino que además tiene que públicamente pedir disculpas o de pronto, no sé, hacer algo, no sé, mejores escuelas o de pronto una plaza, un monumento a los fines de hacer memoria o recordarle un hecho puntual. Es decir, algo que tenga que hacer el Estado para que la población tome conciencia de lo que pasó y que lo que el Estado hizo, por ejemplo. Supongamos, si bien no fue por la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana hubiese dicho, bueno, nosotros comprobamos que la Argentina fue condenada varias veces por delitos de lesa humanidad, y estaría bueno que pongas un museo que represente lo que pasó en los 70. Por ejemplo, el Museo de la ESMA. Es decir, si bien ya el Estado lo había hecho, podría tranquilamente la Corte decir, bueno, hay que hacer un museo de esto para que la población en general de tu país recuerde tal masacre, tal situación que vos fuiste condenado. Sobre todo cuando son delitos en masa, es decir, cuando son crímenes que no es que es una persona que dice, no, estaba mal detenida, lo que fuera, sino, por ejemplo, no sé, estoy hablando pavada, un caso inventado, supongamos que, no sé, hubo un motín en una cárcel y las autoridades no tuvieron mejor idea, cosa que pasó hace un par de años en Venezuela, hablando de todo un poco, de, no sé, de entrar y matar a 20 personas o quemar la cárcel y que se mueran todos adentro. Bueno, un acto positivo, es decir, real, que el Estado trata de conmemorar a las víctimas por tal situación concreta, en que haya sido obviamente encontrado el Estado responsable por delitos o delitos o situaciones de lesa humanidad o de pronto de violación de derechos humanos. Yo hablo de lesa humanidad porque por lo general es lo que más sale, pero lesa humanidad no es el término específico porque lesa humanidad, sobre todo la Argentina, está más implicado en lo que es la Corte Penal Internacional. Pero bueno, es decir, acá igualmente se estudia mucho con el tema de la última dictadura. Por lo general, una de las características de los delitos de lesa humanidad es la imposibilidad de prescripción de la causa. Por eso que nosotros encontramos que eh, hechos que fueron realizados durante 77, 78, 76, o incluso antes de la dictadura, hoy en día están siendo investigados y no prescriben a nivel penal. Incluso tampoco prescriben a nivel civil, porque todavía se siguen haciendo algunos tipos de reparaciones. Eso es básicamente cómo funciona la parte contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sucede también con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sucede, de hecho fue algo traído desde, esto sí, concretamente del año 51, del sistema europeo, es lo que se llama las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas es cuando cualquiera de los órganos dentro del organismo de la OEA o cualquiera de los estados, sean partes o no, es decir, que sean interesados, pueden realizar una consulta, se llama opinión consultiva, a la Corte para, por ejemplo, preguntarle algo. Es decir, un estado parte, por lo general lo que sucede,
Le pregunta a la Corte, las más conocidas son las primeras 10. En verdad, la que nosotros más estudiamos, por lo general, por lo menos en esta materia, es la 6, la 7, la 8 y la 9, que son consultas cuando el Estado está ratificando, sobre todo la Convención de los años 80, cuando en Latinoamérica estaba saliendo de las últimas dictaduras que quedaban, el Estado directamente le preguntaba a la Corte, bueno, esto es prescriptible, yo puedo no hacer leyes que beneficien o amnisticien a los represores. Después lo vamos a ver. El tema de las opiniones consultivas lo vamos a ver oportunamente. Creo que hay una clase específicamente de eso. Pero básicamente lo que trata el Estado con las opiniones consultivas es preguntarle sobre la viabilidad jurídica interna de algo que puede ya hacer. Por ejemplo, supongamos que yo quiero, no sé, bueno, hoy que estamos hablando del tema de la educación pública, o la educación en general. Supongamos que digo, bueno, yo como Estado independiente y soberano, que lo tienen todos los estados, digo, a partir de ahora digo, bueno, yo no autorizo que la educación sea solamente pública o solamente privada, lo que fuere, porque también sería una violación que solamente la educación sería pública, por ejemplo. Yo quiero hacer una norma interna que diga que los estados, o por lo menos mi estado, yo como autoridad del Ejecutivo o legislativo, digo, bueno, a partir de ahora yo hago que toda la educación sea privada, que eso iría en contra del derecho de educación dentro de distintos organismos, Belén do Pará, Convención de Niños y Adolescentes de América, la Convención Americana propia. Entonces, yo antes de hacer la legislación y comerme 20 millones de juicios en la comisión o en la corte, que suele suceder bastante seguido, le consulta a la corte, bueno, yo voy a hacer esta ley. Mi consulta es, ¿yo puedo sancionar esto? Y la corte se expide en un plazo prudencial, por ejemplo es 1 o 2 años, el plazo típico de la corte, se toma su tiempo, como siempre. Dice, bueno, no, mira, vos podés hacer esto, y esta opinión consultiva no es vinculante, a diferencia de la parte contenciosa, que obviamente sí es vinculante. Esa es la gran diferencia, es decir, de hecho, una vez que la Corte dicta un fallo, se la comunica a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país, y tiene un plazo determinado para cumplir con las mandas, es decir, con las exigencias de la sentencia de manera vinculante. En caso de incumplimiento, le remite nuevamente el caso a la comisión, y la comisión de manera política trata de que el Estado cumpla con la obligación jurisdiccional y contenciosa de la situación. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió más o menos esto? Sí, ahora, Sí. una pregunta. Usted cuando indicó que eran 7 los Obvio. jueces que formaban parte de la corte, siempre me surgió esta duda. Si uno de los países que es miembro, por ejemplo, en el caso, en la época que estaba Zaffaroni, o sea, argentino, y la corte tenía que demandar, o sea, demandaba a nuestro país. El juez tenía que hacerse a un lado o participaba igual sin importar que el país que se estaba demandando era el suyo. Mirá, no, ese problema, eso quizás lo vi, pero no te preocupes, porque, a ver, los jueces que son designados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos no representan al Estado. Es decir, no es que va Zaffaroni en nombre de Argentina y tiene que defenderlo, nada que ver. Es decir, la persona física va a este lugar y tiene que condenar a Argentina o a quien sea. De hecho, lo que existe, para responder a tu pregunta, se denominan jueces ad hoc. Ad hoc es que no tiene el cargo. No se lo aparta, ¿eh? Melanie no se lo aparta, al contrario, tranquilamente puede, porque hay una compañía que dijo que se lo aparta, no se lo aparta, tranquilamente puede sentenciar porque Zaffaroni en este caso no está representando al Estado argentino, sino que directamente se representa a él mismo como juez
para sentenciar respecto a una violación de derechos humanos. De hecho, es habitual, y de hecho sucede mucho en Europa, que se lo invita al juez a que participe específicamente como juez nacional del Estado demandado para que pueda explicar por qué sucede eso. Es decir, ¿por qué? Porque el Estado nacional, el representante, el magistrado nacional, por lo general justamente es el que más sabe de derecho interno. Entonces, incluso a veces vos tenés los 7 jueces que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo que suele hacer es que hay un octavo, o incluso a veces hay 5 porque siempre falta uno o falta 2. Lo que sucede es que se asigna un juez ad hoc de ese estado para que ese juez, de forma independiente, explique al tribunal, mira, esto sucede por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Se contestó la pregunta? Sí, perfecto. Listo. No, no se lo aparta, Melanie. No se lo aparta, incluso tiene su lógica esto. Esto quizás en el sistema americano no está tan naturalizado, pero sí muchísimo en el sistema europeo, que lo vamos a ver oportunamente, que incluso, insisto con esto, se lo invita al juez. Vos, por ejemplo, tenés un juez, no sé, de Francia, que está dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Vos, por ejemplo, tenés un juez que, nada, denuncia nada por racismo o por discriminación por una ley determinada, por discriminación a un Estado, al Estado francés. Que dicho sea de paso, el Estado francés suele tener muchos problemas por esto, porque sobre todo con la inmigración africana, ex colonia de Francia. Entonces, por lo general lo que sucede es que cuando va a la sala o la gran sala, que ya la vamos a ver oportunamente, se invita al juez francés para que explique, bueno, no, normativamente esto es así, 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 por eso tiene una lógica, porque además las leyes no salen de un repollo, es decir, básicamente tienen un sentido, es decir, no es lo mismo la Constitución argentina que la brasilera o que de pronto la peruana o la norteamericana incluso. Eh, es decir, y eso tiene una connotación histórica. Es decir, la norma que tiene cada estado tiene un seguimiento normativo e histórico de cómo fue desarrollándose la sociedad. Por eso es muy importante, y por ejemplo se lo invita a los jueces nacionales para que explique, bueno, no, mira, esto pasó por esto, porque en su momento tuvimos este hecho histórico social, que por eso salió esta norma, ¿se entiende? Así que bueno. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Alguna consulta? No. ¿Estamos bien? Bueno. Bueno, chicos, yo no tengo nada más que decirles. Les agradezco y perdón la desprolijidad de que se me fue cortando un poquito la sesión. Y bueno, cualquier cosa, podemos. Consulta. Sí, decime, obvio. Sí, A ver, yo no, un segundo, dame un segundo, Belén, dame un segundo. Quien quiera ir yéndose, no hay problema. Si quiere escuchar la pregunta, todo, es decir, yo ya los libero. Quien quiere quedarse para alguna pregunta, se queda y saca una historia. Decime, Belén, ahora sí. sí, yo tengo entendido que cuando los casos llegan a la Comisión Interamericana, emite las recomendaciones y todo eso. Pero como no son ¿cómo es que dice? Como que no son Vinculantes. obligatorios para el Estado, las recomendaciones, ¿es ahí cuando llega a la Corte y como que la Corte obliga al Estado a cumplir con tal cosa o no es así? Porque si no es como que Claro, entiendo recomendación tras recomendación, pero capaz que el Estado no hace nada en base por más que moralmente tenga algo que hacer. A eso me refiero. sí, sí, Si sí. no, A ver, el informe concreto de la comisión no es que no sea obligatorio, se trata de cumplir en la medida de lo posible. Por lo general lo que sucede en la práctica es que cuando justamente la comisión recomienda algo y dice, bueno, tenés que hacer tal cosa, y el Estado, de forma palparia, generalizada, no cumple, es cuando va a la Corte. Es decir, cuando no cumple, es como te llama la atención a través de la comisión. como Ahora, si no reglamento cumplís, general. pueden pasar dos cosas. Cuando la comisión recomienda algo y no se cumple, por lo general lo manda a la Corte para que sea vinculante. O si no, la opción B es cuando un hecho es muy grave. Es decir, de hecho, ha pasado muchas veces bueno, el caso en su momento de Milagro Sala,
que cuando vos tenés una medida cautelar y no cumple el Estado, la tiene todavía presa, bla, 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 lo que suele suceder es que va la comisión admite rápido y se lo manda a la Corte para que evite un fallo determinado. Y ahí obliga al Estado a cumplir, digamos. Es vinculante, sí, es vinculante, se trata de cumplir. Ojo, en la Argentina, al igual que la mayoría de los estados latinoamericanos, trata de cumplir por lo menos el 70-80% de las... Hay algunas que, por ejemplo, no puede cumplir o no quiere cumplir dolosamente, es decir, de forma a propósito. Pero por eso es que después puede tener algún tipo de sanción económica, un llamado de atención dentro de la asamblea de la OEA. Claro, y la última consulta que le hago es que quizás no es con la clase de hoy, pero nada, como mis compañeros estuvieron contando, estas violaciones a los derechos humanos en distintos países que capaz no ratifican la competencia de la Corte o no son parte, digo, más allá de todo, ¿cómo puede actuar el derecho internacional con esos países, en donde todo el tiempo se ve violaciones a los derechos humanos? Mirá, por lo general lo que sucede en la práctica, a ver, es condena política. Por ejemplo, hay muchas empresas europeas y norteamericanas que si el Estado viola sistemáticamente determinados derechos humanos, por ejemplo, no pueden asentarse ahí, por ejemplo. Eso sucede mucho con estados europeos. Es decir, está todo bien, podés lavar plata, podés hacer un desastre, lo que quieras a nivel financiero y económico. Ahora, si yo encuentro que generalizadamente vos tenés chicos trabajando en las fábricas o que de pronto tenés una muy mala visión respecto del derecho a las mujeres, lo que sea, es decir, me costaría mucho, por ejemplo, entender que, por ejemplo, una empresa seria, fuerte de Europa se asiente, por ejemplo, en Arabia Saudita. Más allá que obviamente pueden hacer negocios a nivel financiero y económico, que ninguna empresa seria de pronto se va a sentar en la mesa seriamente, más allá que después, insisto con esto, una cosa es la economía, pero otra cosa es que la visión que tiene una empresa de determinadas cosas. Eh, Se sienta a negociar, o bueno, o lo habrás visto. Por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, concretamente, perdón que me meta ahí, no sé si justo hay un alumno de ese país. Lo que pasa en Venezuela no es gratis. Es decir, más allá de que la situación económica está mal, lo que sea, la situación económica de Venezuela no es solamente porque se fue administrada mal, es porque todas las empresas se fueron. Y no solamente porque no hay propiedad privada, es porque es difícil trabajar dentro de una dictadura. No solamente porque no puedes sacar remesas, porque, por ejemplo, cuando hay dictaduras, por lo general, lo primero que te hacen es, por ejemplo, o sacarte el SWIFT es un código internacional bancario, que es lo que pasó, por ejemplo, en Rusia durante mucho tiempo cuando invadió Ucrania. Hay sanciones políticas fuertes dentro de la Organización de los Estados Americanos, como asimismo de Naciones Unidas. Es decir, hay un momento que te termina acorralando. Eh, Qué sé yo. Por ejemplo, lo que pasó en su momento con Cuba. A ver, Cuba en su momento cuando fue la revolución, bueno, al principio todo bien, pero después cuando se empezó a ver que había lío con la isla, bueno, empezó a tener sanciones por todos lados. De hecho, es el famoso bloqueo que tiene Estados Unidos con Cuba hace ya 4 o 5 décadas. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta más, chicos? ¿No? Bueno, buen fin de semana, cuídense. Creo que nos vemos el jueves que viene. Igualmente. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Chao, gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Buenas noches, chicos.